Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. Tras mi renacimiento, lo primero que hice fue enviar mi solicitud para estudiar en el extranjero, solo para distanciarme lo máximo posible de Ryan. En mi vida pasada, renuncié a mi carrera por él. Le dediqué mi juventud, le di hijos y pasé toda mi vida al cuidado de nuestro hogar. Sin embargo, en su lecho de muerte, su último deseo fue divorciarse de mí para poder ser enterrado con su primer amor, Lily, y sus 2 hijos. Incluso se arrodilló ante mí, suplicándome que le concediera esta última petición, que permitiera que él y Lily se reunieran en la muerte como si fueran 2 amantes desventurados. Estaba completamente devastada, con el corazón destrozado sin remedio. Caí en una depresión y me marchité. Nunca imaginé que despertaría y me encontraría en un pasado anterior a mi matrimonio con Ryan. Esta vez, decidí darles justo lo que querían. Cuando aprobaron mi solicitud para estudiar en el extranjero, Sonia se quedó tan sorprendida que derramó su café sobre la mesa. Rápidamente saqué unas servilletas y se las di, pero ni siquiera se molestó en limpiar el desastre, simplemente me miró fijamente, con una expresión llena de incredulidad. ¿No estás a punto de casarte? ¿Has hablado siquiera de esto con el profesor Carter? Justo la semana pasada, le había estado contando con entusiasmo los planes de boda, y ahora, de repente, me preparaba para irme del país. Fue realmente abrupto. El nombre de Ryan Carter fue como una fina aguja que me atravesó el corazón, pero el dolor persistía. Su imagen afloró en mi mente, cejas afiladas, nariz prominente y esa sutil indiferencia siempre presente. Era el profesor más joven de la universidad, un prodigio de la investigación muy admirado. Sus clases siempre estaban abarrotadas, llenas de estudiantes que venían solo para verlo, pero los ignoró a todos hasta que me conoció. Todos me envidiaban por ser la mujer con la que había elegido casarse, pero solo yo sabía la verdad, lo que veía en mí era la sombra de otra persona. Bajé la mirada y hablé con calma, esta es una oportunidad única para continuar mis estudios. No quiero desaprovecharla. La boda tendrá que esperar. Antes de irme, le pedí a Sonia que no le contara a Ryan mis planes. La situación seguía siendo incierta y me preocupaba que interfiriera, aunque, siendo sincera, ahora estaba completamente absorto en Lily y probablemente no tenía tiempo para preocuparse por mí. Ryan y yo nos conocimos hace 2 años, cuando empecé a trabajar como profesora. Él ya era un profesor muy respetado y me enamoré de él a primera vista. Respondió a mis insinuaciones y pronto nos convertimos en pareja de forma natural. Ryan no era romántico, era callado, reservado y nunca decía palabras dulces. Como mucho, de vez en cuando me miraba con aire de estupor. En aquel entonces, no le di mucha importancia, supuse que simplemente era su forma de expresar afecto. No fue hasta mucho después que me di cuenta de que, desde ciertos ángulos, mi cara se parecía a la de Lily. Llevábamos 2 años juntos, nuestra relación era estable y ya estábamos hablando de matrimonio. Yo había estado preparando con ilusión nuestra boda, eligiendo la fecha, eligiendo mi vestido, planeándolo todo. La emoción de entonces llegó cuando Lily se hizo presente con su hijo. Fue entonces cuando supe que Ryan había tenido un primer amor. Llevaban 7 años juntos, desde el instituto hasta la universidad, antes de finalmente tomar caminos separados. Y al igual que en mi vida pasada, Lily apareció, con el rostro surcado de lágrimas, sollozando por los abusos de su marido. Le rogó a Ryan que la ayudara. Igual que antes, él se absorbió por completo en sus problemas. Les encontró un lugar donde quedarse a ella y a su hijo, contrató a un abogado para que la ayudara con su divorcio e hizo todo lo posible por apoyarla. Pero no tuvo tiempo de ayudarme a elegir mi vestido de novia. Al final, planeé toda la boda sola. El día de la ceremonia, él simplemente apareció, siguiendo el procedimiento. Después de casarnos, él recibió la oportunidad de estudiar en el extranjero, y Lily, fingiendo gratitud, lo acompañó. Pero yo me vi obligada a quedarme en casa y cuidar de mi suegra después de que sufriera un derrame cerebral. A partir de entonces, Ryan y yo nos convertimos en extraños, apenas pasábamos tiempo juntos. Más tarde, di a luz a nuestro hijo e hija.
Nuestra hija nació débil y requirió cuidados especiales, así que tuve que dedicarle aún más tiempo y energía. Abandoné mi carrera por completo y finalmente renuncié a mi trabajo. Me confiné a un mundo pequeño, dedicándolo todo a mi familia, entregándolo todo sin dudarlo. Y sin embargo, mientras yo estaba en casa cuidando a nuestros hijos, Ryan viajaba con Lily, contemplando la aurora boreal en Islandia, viendo pingüinos en Alaska. Lloré, luché, pero solo recibí a cambio su fría y despectiva respuesta: ¿puedes dejar de comportarte como una arpía? Incluso los hijos que había criado con mis propias manos empezaron a menospreciarme por haber sido ama de casa toda mi vida. Me encontraban vergonzosa, diciendo que jamás podría compararme con la gracia y sofisticación de la tía Lily. Afirmaban que su padre, con una gran educación y conocimiento, y la elegante y culta Lily eran una mejor pareja. Nunca imaginé que criaría a unos hijos tan desagradecidos. Más tarde, cuando Ryan enfermó gravemente, su último deseo antes de morir fue divorciarse de mí para poder ser enterrado junto a Lily. Incluso mis hijos me instaron a que les concediera su último deseo a sus supuestos amantes desventurados, pero me negué. Había entregado mi corazón y mi alma a esta familia, lo había dado todo, había trabajado hasta el agotamiento hasta el punto de enfermar. Una vez, cuando mi hija tuvo una fiebre alta que no bajaba, me quedé despierta toda la noche a su lado, y a la mañana siguiente, mi cabello se había vuelto blanco por el estrés. ¿Cómo podía simplemente dejarlo ir? ¿Qué les daba derecho a exigirme algo así? Me mantuve firme, negándome a soltarlo. Lily enfermó de angustia, y su hijo, furioso por ella, irrumpió en mi casa en mitad de la noche para amenazarme. En su furia, perdió el control, y el cuchillo que tenía en la mano se clavó directamente en mi corazón. Me desplomé en el suelo, mi visión se desvaneció. En mis últimos momentos, sentí un profundo arrepentimiento. Mi vida debería haber sido brillante. Nunca debí haber renunciado a mi carrera. Nunca debí haber pasado mi vida tolerando y complaciendo a los demás, pero afortunadamente, tuve otra oportunidad. Renací a la época anterior a mi matrimonio con Ryan Carter. No era demasiado tarde. Cuando volví de la universidad, encontré el apartamento vacío. Este lugar pertenecía a Ryan desde que nos comprometimos. Me mudé con él, pero nuestra relación nunca profundizó. Vivíamos en habitaciones separadas, bajo el mismo techo sin cruzar ninguna frontera. Normalmente, a esta hora, Ryan ya estaría en casa, sentado en su estudio leyendo un libro con elegancia mientras esperaba a que preparara la cena. Pero hoy no estaba. No era difícil adivinar a dónde había ido. Lily había aparecido hacía varios días. Últimamente, él había estado ocupándose de sus problemas. En mi vida pasada, habría estado ansiosa, paranoica, inquieta, pero ahora no sentía nada. Abrí la nevera, saqué algunos ingredientes y empecé a cocinar. El filete fresco chisporroteó en la sartén, dorándose por ambos lados. Lo rocié con mi salsa especial, llenando la cocina de un aroma rico y sabroso, una pequeña celebración por la libertad que estaba a punto de reclamar. Entré a la habitación a coger una botella de champán, pero antes de que pudiera descorcharla, la puerta se abrió de golpe. Ryan había vuelto y, como era de esperar, no estaba solo. Detrás de él estaban Lily y su hijo Leo. Aunque Ryan ya le había alquilado un apartamento a Lily en otro sitio, ella seguía viniendo a visitarla con frecuencia. Pero esta vez, los tres llevaban conjuntos iguales, ropa de familia, como una familia de verdad. Leo apretaba un puñado de juguetes y globos en sus pequeñas manos. Los tres habían estado riendo y charlando, pero en cuanto me vieron, la risa se detuvo de golpe. Ryan dudó un momento, aparentemente incómodo, y luego ofreció una explicación. Leo dijo que nunca había ido a un parque de atracciones con su padre, así que lo llevé hoy. Espero que no te importe, Sofía. Levanté la mirada y pregunté, con un tono cargado de sarcasmo: «Ah, ahora eres su padre». Ryan se quedó sin habla un momento, sin saber qué responder. Lily dio un paso al frente, con aspecto ofendido. «Sofía, lo siento. Fue idea mía que Ryan invitara a Leo. Si estás molesta, échame la culpa».
Giré la cabeza, sin querer perder más tiempo con ellos. No había necesidad de discutir, no valía la pena. Así que simplemente me reí entre dientes. Tranquila, es solo una broma. No me importa. El ambiente se volvió incómodo al instante. En ese momento, Leo corrió a la mesa del comedor, sus ojos se iluminaron al ver mi comida. Bistec. Quiero un poco, exclamó, extendiendo la mano hacia el plato. Lo levanté rápidamente de su alcance. No, dije secamente. Esto no es para ti. Leo rompió a llorar a gritos. Lily lo levantó rápidamente, secándole las lágrimas y diciendo en voz baja, Sofía, ¿no somos bienvenidos? Quizás deberíamos dejar de venir a comer. Ryan frunció el ceño y me miró. Es solo una comida. ¿Tienes que ser tan mezquino? Al niño le gusta tu comida. ¿Por qué no preparas un poco más? No es que no podamos permitírnoslo. Tras decir eso, tomó a Leo de los brazos de Lily. Vamos, amigo, el tío te invitará a comer con eso. Los tres se dieron la vuelta y se fueron. Al salir, Lily me lanzó una mirada burlona y engreída. Permanecí indiferente. Después de que se fueron, por fin descorché el champán. Con un fuerte chasquido, el corcho salió volando y las burbujas formaron espuma en el borde de la botella. Me serví una copa. Ryan ni siquiera se había dado cuenta de que tampoco le había preparado la cena. Miré el calendario digital de la pared, 30 días. Solo 30 días más, y podría alejarme de él por completo. Brindé en silencio por mi tan ansiada libertad. Se acabó la tolerancia, se acabó la duda. A partir de ese momento, renací. Después de cenar, descansé un poco antes de salir. Todavía tenía una clase por la tarde que dar. Aunque me iría pronto, aún necesitaba terminar mis responsabilidades como era debido. Después de mi clase, me fui a casa un rato. Ryan aún no había vuelto. Tomé mi tarjeta bancaria y me dirigí al centro comercial. Era huérfana, sin padres ni familia. Crecí bajo el cuidado de mi tío, pero su familia nunca me trató bien. Me obligaban a hacer tareas domésticas todos los días, me dejaban medio muerta de hambre y se negaban a pagar mi educación. Pero cuando estaba en primaria, conocí a alguien que cambió mi vida, el señor Robert Hiao, mi maestro. Fue mi salvación. Cuando no tenía suficiente comida, me traía comidas extra a escondidas. Cuando veía que me costaba estudiar, se tomaba el tiempo de darme clases particulares. Cuando no podía pagar la matrícula en secundaria, me apoyaba económicamente. Con el tiempo, durante todos estos años, lo he considerado mi familia más cercana. Nunca le había contado a la familia de mi tío sobre mi matrimonio con Ryan. Solo se lo conté al señor Hiao. Ahora que iba a cancelar la boda, era justo informarle. Además, hacía mucho que no lo veía. Lo extrañaba. Decidí visitarlo. Antes, planeé comprarle algunos regalos en el centro comercial. Seleccioné cuidadosamente regalos prácticos, ginseng americano, suplementos de higo, bufandas abrigadas y rodilleras. Al pasar por las tiendas de lujo, vi a Ryan junto a Lily, quien sostenía un bolso de seda de diseñador. No me acerqué, en cambio, instintivamente me alejé un poco más. Si Ryan quería gastar dinero en ella, que así fuera. Al fin y al cabo, no era mi dinero. La familia de Ryan era una familia promedio de clase media, mientras que el esposo de Lily provenía de una familia adinerada. Aunque era abusivo, nunca dejó que le faltara dinero. Lily siempre había sido derrochadora con sus gastos. En mi vida pasada, Ryan solo alcanzó el éxito financiero tras estudiar en el extranjero y ayudar a una empresa en dificultades al borde de la quiebra. Invirtió en ella, se convirtió en accionista y solo entonces se hizo verdaderamente rico. Pero en esta vida, muchas cosas estaban destinadas a ser diferentes. Ryan llegó tarde a casa esa noche. Tuve una clase vespertina, dijo vagamente, ofreciéndome una explicación. Sabía que era mentira, pero no se lo reproché. No hacía falta. Sabía que mencionar a Lily me molestaría, así que en lugar de admitir la verdad, evitó el tema por completo.
para provocar un conflicto, ¿por qué iba a malgastar mi energía en ello? Bebí mi leche en silencio. Últimamente me costaba dormir, así que cogí la costumbre de tomar leche caliente antes de acostarme. Tras una larga pausa, Ryan por fin volvió a hablar. Sé que no te gusta lo cerca que estoy de Lily, empezó con vacilación, pero es una mujer indefensa. Ya ha sufrido bastante por la violencia doméstica. Ahora que ha recurrido a mí en busca de ayuda, ¿cómo podría ignorarla? No se trata solo de ella, continuó. Si alguien más viniera a mí en necesidad, haría lo mismo. Guardé silencio. Ryan negó con la cabeza como si se resignara a algo. Si de verdad te molesta tanto, intentaré mantenerme alejado de ella en el futuro. Entonces, como si intentara suavizar las cosas, dijo, buenas noches, y sacó una bolsita de regalo de detrás de él. La abrí y vi un frasco de perfume. Con aspecto un poco incómodo, murmuró, te hablé con demasiada dureza esta mañana. Considéralo una disculpa. Nunca te había comprado regalos caros, y este perfume te sienta bien. Miré el frasco un momento antes de sonreír cortésmente y aceptarlo. Nunca había usado perfume, ¿cómo iba a saber que me sentaba bien? Al verme aceptar el regalo, Ryan pareció aliviado, como si hubiera resuelto algo. Parecía querer decir algo más, pero antes de que pudiera, lo interrumpí. Estoy cansado. Me voy a la cama. Me di la vuelta y me alejé. Dudó un momento, pero no dijo nada más. De vuelta en mi habitación, no me dormí enseguida. En cambio, empecé a empacar. Como ya había decidido irme, no tenía sentido seguir dejando mis cosas allí. No tenía mucho, solo unos libros y artículos de primera necesidad. Al fin y al cabo, no llevaba mucho tiempo viviendo aquí. Aparté con cuidado lo más importante y metí mi ropa en la maleta. Lo innecesario, simplemente lo descarté. No fue hasta que terminé de organizarlo todo que finalmente me quedé profundamente dormido. Como me había acostado tarde, me desperté más tarde de lo habitual a la mañana siguiente. Un golpe en la puerta me despertó. Ryan nunca solía ser tan formal conmigo, pero desde que apareció Lily, había empezado a mantener las distancias. Abrí la puerta y lo miré con curiosidad. Con un aire un poco incómodo, dijo, noté que aún no te habías levantado. Pensé que no te sentías bien, así que salí a desayunar. Eso fue inesperado. Normalmente, yo cocinaba, él rara vez prestaba atención a cosas así. Estaba a punto de salir de la habitación cuando noté que su mirada se desviaba. Su expresión se tensó al ponerse frente a mí. ¿Estás empacando? ¿Te vas? Se me encogió el corazón. Ryan había notado que mi habitación estaba mucho más vacía que antes. Mi maleta ya estaba afuera, llena de ropa, por eso me preguntaba. Había estado manteniendo mi partida en secreto porque mi solicitud de estudios en el extranjero aún no había sido aprobada oficialmente. No quería arriesgarme a que nada saliera mal hasta que todo estuviera confirmado. No tenía intención de decírselo. Así que seguí con la excusa que tenía preparada. Solo quería visitar al señor Xiao, dije con naturalidad. Hacía tiempo que no lo veía y lo extraño. Ryan conocía mi pasado y entendía lo importante que era para mí. Siempre lo visitaba de vez en cuando, así que mi excusa era totalmente creíble. Ah, ya veo. La expresión de Ryan se relajó y no me hizo más preguntas. Ryan sonrió, ya que estamos a punto de casarnos, tiene sentido que vengas. Si el señor Xiao está de acuerdo, incluso podemos invitarlo a la mesa. Me fijé en el desayuno, albóndigas de sopa y gachas de hoja de loto, mis dos favoritos. Parecía que Ryan se había esforzado mucho hoy. Comimos en silencio, pero el ambiente era inesperadamente cálido. Por un instante, pareció que todo había vuelto a ser como antes de la llegada de Lily. En aquel entonces, no había fisuras entre nosotros, estábamos enamorados, con ganas de construir un hogar juntos. Entonces Ryan dijo de repente, ¿por qué no voy contigo? Me quedé paralizada, sin esperarlo. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. La voz de Lily, presa del pánico, llegó por el altavoz. Ryan, mi marido nos encontró.
Tengo mucho miedo. Está justo afuera. Por favor, ven a salvarnos. La expresión de Ryan cambió al instante. Agarró su abrigo y salió corriendo por la puerta. En cuanto se fue, dejé escapar un suspiro de alivio. Eso me evitó tener que inventar una excusa. Si dejaba que las cosas se desarrollaran con naturalidad, Ryan acabaría casándose conmigo como estaba previsto, pero no quería eso. Me negaba a repetir los mismos errores. Terminé mi desayuno tranquilamente y le envié un mensaje rápido antes de tomar mi maleta y dirigirme al aeropuerto. 5 horas después, vi al señor Xiao. Su cabello se había vuelto completamente blanco comparado con mis recuerdos de infancia. Su hogar no había cambiado mucho. Se había divorciado de su esposo de joven y no tenía hijos. Yo era solo uno de los muchos estudiantes a los que había apoyado a lo largo de los años, pero siempre decía que todos éramos sus hijos. De pequeña, iba a menudo a su casa. Me cocinaba, me daba clases particulares y me cuidaba. No tenía padres, pero para mí, él era como una madre. Ahora que había vuelto, le conté mi decisión. Mientras hablaba, resurgieron recuerdos de mi vida pasada, el dolor, la injusticia, el sufrimiento silencioso. En mi vida anterior, siempre le había ocultado mis dificultades, haciéndole creer que vivía bien. Pero esta vez, había elegido un camino diferente. Quería su bendición. El señor Xiao me escuchó en silencio, sin perder la sonrisa. Cuando terminé, me dio una palmadita suave en la mano y dijo, has trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Solo espero que no dejes que nada ni nadie te detenga. Sé fiel a ti misma. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Me quedé 5 días en casa del señor Xiao. Como estaba a punto de irme del país, no sería fácil volver a visitarlo. Durante mi estancia, Ryan me llamó para preguntarme cuándo volvería y fijar una fecha para elegir los vestidos de novia. Me tomé otra excedencia de la universidad, retrasando las cosas lo máximo posible. Cada día que pasaba, la fecha en el calendario se acercaba, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada. Volví a casa de buen humor, pero mi ánimo empeoró en cuanto entré en mi habitación. En algún momento de mi ausencia, habían metido la ropa y los objetos personales de otra persona. Mis pertenencias habían quedado arrinconadas en un rincón, algunas manchadas de helado derretido. Ya había adivinado lo que había pasado, y justo en ese momento, Ryan y los demás llegaron a casa. Él llevaba la mano de Leo, riendo y charlando mientras entraban con Lily a su lado. Parecían una familia feliz y perfecta, y yo era la forastera. Has vuelto, dijo Ryan, sorprendido de verme. Lily inmediatamente puso una cara tímida y de disculpa. Hola, Sofía, saludó suavemente. Mantuve la expresión fría, percibiendo la tensión. Lily retrocedió rápidamente, colocándose detrás de Ryan como si hubiera hecho algo malo. Tiró de su manga, con aspecto impotente. Ryan dudó un momento y luego dijo con cierta torpeza, el marido de Lily vino a buscarla otra vez. Tenía miedo de estar sola. Les dejé quedarse aquí 2 días, explicó Ryan. No estabas en casa y la habitación estaba vacía, así que les dejé usarla. Lily y Leo se quedaron en tu habitación. Hay momentos en los que te quedas tan sin palabras que solo puedes reír. De todas las excusas, esta era la mejor que se le ocurría. Hoy en día, ¿quién mete gente en su casa cuando hay hoteles? Hay un montón de hoteles con guardias de seguridad, habrían sido más que capaces de manejar a su marido. Alojarse en un hotel habría sido mucho más seguro que esconderse en casa de un profesor afable. Y además, no es que no tuviera teléfono. Si hubieran querido quedarse en mi habitación, si hubieran ido a tocar mis cosas, al menos podrían haberme llamado. Si me hubieran avisado, no habría estado tan enfadado. Pero en cambio, no dijeron ni una palabra, simplemente tiraron mis cosas a un lado y se mudaron. En ese momento, Ryan y Lily también notaron la mancha en mis cosas, helado derretido. Ryan frunció el ceño ligeramente al notar su reacción. Lily se adelantó rápidamente, con voz suave y lastimera. Sofía, lo siento mucho, dijo. Leo te manchó helado sin querer. Me disculpo en su nombre.
Bajó la cabeza con voz temblorosa. Ahora mismo no tengo dinero, pero cuando lo tenga, te prometo que te lo devolveré. Parecía al borde de las lágrimas, como si yo fuera quien la intimidaba. El ceño de Ryan se acentuó, pero esta vez me lo decía a mí. Es solo un niño, no hay necesidad de guardar rencor, dijo Ryan. No es que tus cosas fueran tan importantes, y Lily ya se disculpó. ¿Qué más quieres? Mientras hablaba, cogió mi maleta. ¿Por qué no te quedas en mi habitación esta noche? Acabas de volver, no nos pongamos feos. Se me encogió el corazón. Aquí vamos de nuevo. Siempre era lo mismo. Cada vez que tenía un conflicto con Lily, era yo la que se comportaba de forma irrazonable. Yo era la que armaba un escándalo. Yo era la que tenía que tolerar, ceder, ser la persona más madura. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que ser yo la que lo soportara todo? De a un lado, evitando su mano extendida, sus dedos flotaron en el aire un instante antes de mirarme confundido. Sostuve su mirada de frente. Dije con calma, yo decido si mis cosas son importantes, no tú. Segundo, que ella se haya disculpado no significa que yo tenga que aceptarlo, y no lo hago. Tercero, no tengo ningún interés en compartir habitación contigo. Dicho esto, cogí mi maleta y salí. Ryan se quedó allí, atónito y en silencio, un instante antes de gritarme, Sofía. No miré atrás. No había ninguna razón para que viviéramos juntos. Solo quedaban 19 días, y en 19 días por fin sería libre. Reservé un hotel y tomé un taxi. Como ni siquiera había deshecho la maleta, no tuve que perder tiempo recogiendo mis cosas. Ryan me llamó varias veces, pero bloqueé su número. Esa noche dormí como nunca en mucho tiempo. Al día siguiente, fui al campus como siempre. Todo iba sobre ruedas hasta que al final de la clase se armó un revuelo fuera del aula. Un estudiante entró corriendo emocionado, el profesor Carter está aquí, señorita Sofía, anunciaron, apenas pudiendo contener su entusiasmo. Giré la cabeza y, efectivamente, Ryan estaba de pie justo afuera de la puerta, mirándome con dulzura. Dios mío, qué guapo es el profesor Carter. ¿Vino a recoger a la señorita Sofía? Se casan pronto, ¿verdad? Qué romántico. Fruncí el ceño. Sabía lo popular que era Ryan en el campus, sus clases siempre estaban abarrotadas, a veces incluso atraían a estudiantes de otros departamentos. Cuando empezamos a salir, incluso recibí cartas amenazantes de algunos de sus admiradores más obsesivos. Por eso, siempre habíamos mantenido nuestra relación discreta. Evitábamos que nos vieran juntos en la escuela y nos asegurábamos de llegar y salir por separado. Pero hoy, por primera vez, había venido a buscarme en público. Reprimiendo mi irritación, me acerqué a él. Suéltame, le dije secamente. Sonrió y, con naturalidad, tomó mi mochila, luego, como si fuera lo más normal del mundo, me tomó de la mano. Quería quitármelo de encima, pero no quería armar un lío innecesario, así que lo aguanté. Bajo la atenta mirada de innumerables estudiantes, salimos juntos del campus. Solo cuando estuvimos dentro de su coche, por fin respiré hondo. Solo después de subir al coche, dejé de sonreír falsamente. Ryan se detuvo en un cruce y suspiró. Sofía, deja de ser tan difícil. Nunca antes te has comportado tan irrazonable, dijo con la voz teñida de frustración. Todos están preocupados por ti. Lily no durmió nada anoche. Me decía que fuera a recogerte. Incluso Leo ha estado llorando, diciendo que sabe que se equivocó y que no debería haber desordenado tus cosas. Se disculpará en cuanto volvamos. Ryan de verdad creía que me estaba dando una salida fácil, una forma de salvar las apariencias, pero solo sentí decepción. Me giré para mirarlo. Ryan, ¿de verdad crees que actúo así solo por esos incidentes? Dudó un momento, en silencio. Luego, tras una larga pausa, por fin habló. Sé que estás molesto por mi relación con Lily. Elegía las palabras con cuidado, pero te prometo que no hay nada entre nosotros. Solo siento lástima por ella, por eso la estoy ayudando. Pero no te preocupes, me casaré contigo.
Solté una risa fría. ¿Sentía lástima por ella? ¿Se casaría conmigo? A sus ojos, me había convertido en la mujer pegajosa que se aferraba a él desesperadamente, sin querer soltarlo. Él realmente creía que todo lo que hacía era solo para evitar que me dejara. Para él, nuestro matrimonio no era más que caridad. ¡Qué ridículo! No me molesté en discutir. Ryan siguió conduciendo, directo a casa, sin preguntarme ni una sola vez si quería volver. Bueno, todavía quedaban algunas cosas por recuperar, mejor me encargaba de todo de una vez. Llegamos, pero antes de que pudiéramos entrar, Ryan recibió una llamada. Era del abogado de divorcios que había contratado para Lily. Los documentos ya estaban listos y entregados en la recepción del edificio. Voy a buscarlos rápidamente, dijo. Entra tú primero, no tardo. No respondí, simplemente abrí la puerta y entré. Lily, al oír el ruido, salió de la cocina con una espátula. Ryan, Sofía, ya han vuelto. Preparé un montón de comida como disculpa por Sofía. Sus palabras se interrumpieron al ver que estaba sola. Sonreí con sarcasmo. Deja de fingir, soy solo yo. La expresión de Lily cambió al instante. Puso los ojos en blanco y volvió a la cocina. No me apetecía hablar con ella. Fui directo a mi habitación, con la intención de coger mis cosas e irme. Pero en cuanto entré, me quedé paralizado. Leo estaba allí, jugando con algo. Sostenía un pequeño oso de arcilla y estaba a punto de echarle agua. Mi expresión se ensombreció al instante. Dámelo, dije con firmeza. Leo agarró el oso con más fuerza y se giró para mirarme fijamente. No era un juguete cualquiera, era un oso de arcilla hecho a mano que el señor Xiao me había regalado de pequeña. Nunca tuve juguetes de pequeña, así que él mismo me hizo uno. Era el único regalo que me había dado. Siempre lo había guardado a buen recaudo, dentro de una vitrina, y ahora Leo lo había sacado sin permiso. No, gritó, inflando el pecho en señal de desafío. Lily, al oír el alboroto, entró, pero no intentó quitarle el juguete. En cambio, se cruzó de brazos y dijo, con voz desbordante de condescendencia, Sofía, es solo un juguete, ¿qué más da? Deja que juegue con él. La miré con frialdad antes de volverme hacia Leo. Dámelo, repetí, con la voz más cortante esta vez. No, gritó Leo, con el rostro contorsionado por la ira. Eres una mujer mala y desagradable. No te lo daré. Entonces, antes de que pudiera detenerlo, levantó el oso de arcilla por encima de su cabeza y lo estrelló contra el suelo. El sonido destrozándose resonó por la habitación. El oso de arcilla se rompió en innumerables pedazos diminutos, esparcidos por el suelo. Pequeña. En un ataque de ira, lo empujé, no con fuerza, solo lo justo para que retrocediera. Cayó al suelo con un golpe sordo, aturdido por un instante. Y en ese momento entró Ryan. Leo dejó escapar un gemido ensordecedor. Lily jadeó dramáticamente y corrió a recogerlo, mimándolo como si acabara de ser herido de gravedad. Ryan se agachó de inmediato, comprobando si Leo tenía alguna herida. ¿Estás herida? ¿Te golpeaste la cabeza?, preguntó con ansiedad. Una vez que estuvo seguro de que Leo estaba bien, se giró hacia mí con una expresión de ira. Sofía, ¿qué demonios pasó?, preguntó. ¿Por qué le pusiste las manos encima a una niña? Lo ignoré. Ya estaba agachada en el suelo, recogiendo con cuidado los restos destrozados de mi oso de arcilla. Ryan vio los pedazos rotos. Era inteligente, debería haber sido capaz de averiguar qué había pasado exactamente. Sabía cuánto significaba este oso de arcilla para mí. Por un breve instante, su expresión cambió, pero antes de que pudiera decir nada, Lily, de pie a un lado, dejó escapar un suspiro dramático. Sofía, Leo no quería romperlo, dijo con una voz llena de leve inocencia. Es solo un niño. Probablemente pensó que era un juguete cualquiera. Apretó a Leo con más fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. No deberías haberlo empujado, continuó. Bueno, por suerte no pasó nada grave, pero si se hubiera hecho daño de verdad,
no sabría qué hacer. Entonces, como si le hubieran dado una señal, se tapó la cara con las manos y empezó a sollozar. La expresión de Ryan se suavizó al instante, llena de preocupación por ella. Solté una risa fría. Un juguete cualquiera, repetí. Si fuera un juguete cualquiera, ¿lo habría exhibido en una vitrina? Antes guardaba ese oso de arcilla en una vitrina, pero ahora estaba destrozado. Y aún así, tu hijo está perfectamente bien. Ni siquiera he empezado a llorar, y Lily ya está dando la campanada. Leo, siendo solo un niño, no entendía la gravedad de la situación, pero la expresión de Lily se volvió ligeramente incómoda, y el rostro de Ryan mostró un rastro de culpa. Extendió la mano como para jalarme, pero me aparté, evitando su toque, agarrando las pocas pertenencias que me quedaban. Me di la vuelta y salí por la puerta. Al irme, vi un destello de resentimiento en los ojos de Lily, quizá dándose cuenta de que estaba realmente molesta. Esta vez, Ryan no me obligó a volver. Me alojé cómodamente en el hotel y solo nos vimos en el campus. Él continuó con su papel habitual, trayéndome el desayuno y haciéndome pequeños regalos. Para los demás, parecíamos una pareja enamorada, pero yo sabía la verdad, todo era pura fachada. Unos días después, Sonia llamó. Ya tengo los resultados de mi solicitud, dijo. Ven a firmar los papeles. Después de firmar, me llevó aparte con una expresión curiosa. Sofía, ¿tú y Ryan rompieron? Me pilló desprevenida. ¿Cómo lo sabes? Está por todo el campus, dijo dramáticamente. Al parecer, alguien había publicado anónimamente en el foro de la universidad que Ryan vivía con otra mujer. Incluso había fotos de él y esa mujer haciendo la compra juntos, con aspecto íntimo. Borraron la publicación enseguida, pero los rumores ya se habían extendido. Entrecerré los ojos, pensando. Por la descripción de Sonia, la mujer era obviamente Lily. No fui yo quien lo reveló, y a juzgar por el comportamiento reciente de Ryan conmigo, probablemente él tampoco lo sabía. En mi vida pasada, seguí viviendo con él. Así que esto nunca había sucedido. ¿Se debía al efecto mariposa de mi decisión de irme? No importaba, solo quedaban 10 días. En 10 días, me iría. Le di a Sonia una respuesta vaga y encontré una excusa para irme. Los rumores sobre Ryan parecían ir a más. Unos días después, incluso mis compañeros empezaron a cotillear al respecto. Algunos estudiantes también empezaron a hacerme preguntas después de clase. Lo ignoré todo. Entonces, una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Medio dormida, contesté aturdida, solo para escuchar la voz furiosa de Ryan al otro lado. Sofía, no puedo creer que hayas hecho esto. Me froté la sien, intentando despertar. ¿Qué? Sabes que Lily y yo somos inocentes y aún así andabas por ahí difundiendo mentiras. Me acusó, por tu culpa, la están insultando. ¿Estás contenta ahora? Su voz estaba llena de ira y frustración. Ya te dije que me casaría contigo. ¿Qué más quieres? La acusación me dejó atónita por un momento. Luego todo encajó. Ryan debió de haber oído los rumores y asumido que yo los había iniciado. Por eso me llamó presa del pánico, exigiendo una explicación. No discutí con él de inmediato, en cambio, lo dejé desahogarse. Una vez que por fin se calmó, le dije con serenidad, antes que nada, no hice nada y no tengo intención de demostrarte nada. Créete lo que quieras. En cuanto a quién lo hizo, hay muchas maneras de averiguarlo si de verdad te importa. En segundo lugar, hice una pausa y dije con claridad, no quiero tu caridad de matrimonio. Se hizo el silencio al otro lado. Sofía, ¿qué quieres decir?, preguntó con voz insegura. Averígualo tú misma. Sin decir nada más, colgué y bloqueé su número. Luego me volví a dormir. Al fin y al cabo, mis planes de estudiar en el extranjero estaban decididos. Ryan ya no podía cambiar nada. Solo quedaban 5 días. 5 días y sería libre. A la mañana siguiente, finalmente supe lo que realmente había sucedido.
Resultó que, tras la primera publicación anónima sobre Ryan difundida en línea, algunos estudiantes, sobre todo aquellos que lo idolatraban, se enfurecieron y se negaron a creerlo. Una de sus alumnas más fieles se encargó de investigar. Quería demostrar su inocencia, pero cuanto más indagaba, más se daba cuenta de que los rumores eran ciertos. Su mundo se hizo añicos, traicionada y desconsolada, pasó de ser su mayor admiradora a su crítica más dura. Esta vez, publicó todo lo que encontró. La nueva publicación incluía detalles sobre la conexión entre Ryan y Lily, cuando empezó a verlo y las fechas exactas en que me mudé. La publicación estaba llena de disgusto hacia Ryan y compasión por mí. Al final, la estudiante incluso se disculpó. Admitió que cuando descubrió que estaba con Ryan me había insultado, pero que ahora por fin lo veía como lo que era, un hombre patético. Incluso intentó consolarme, diciéndome que no estuviera triste. La publicación explotó en el foro de la escuela. Corrió la voz de que la administración había citado a Ryan a una reunión. Con razón había perdido los estribos la noche anterior, no era propio de él. Pero nada de eso. Si tenía algo que ver conmigo, ya había terminado mi entrega de tareas. Ya ni siquiera necesitaba ir al campus. Solo tenía que prepararme para salir del país. Los 5 días restantes pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El día que fui al aeropuerto hacía un tiempo precioso. Sin embargo, lo que no esperaba era encontrarme con Ryan allí. Me estaba esperando. Parecía exhausto, con ojeras y una barba incipiente cubriéndole la mandíbula. Lo primero que hizo fue disculparse. Me dijo que por fin había investigado los rumores y había descubierto que la primera publicación la había hecho la propia Lily. Después de que salí de casa, Ryan empezó a intentar recuperarme, trayéndome el desayuno y dándome regalos. Lily había percibido el cambio y entró en pánico, así que expuso deliberadamente la situación, con la esperanza de culparme a mí y así forzar la mano de Ryan. Quería presionarlo para que la eligiera por completo, pero no había considerado al estudiante que insistió demasiado. Su plan había fracasado estrepitosamente. La imagen perfecta de Ryan, el profesor frío e intocable, se hizo añicos. Ahora todos lo veían como lo que realmente era, un hombre que seguía aferrado a su ex mientras se aprovechaba de su prometida. Y Lily, sus planes se habían desmoronado. Ryan me dijo que por fin la había visto tal como era. Ya había cortado lazos con ella. Al final de su explicación, tenía los ojos rojos. Sofía, me arrepiento de todo, dijo. ¿Puedes perdonarme? Sin dudarlo, solté su mano y abordé mi vuelo. Mirando el inmenso cielo azul, sonreí. Ahora estaba por encima de las nubes, y de ahora en adelante, mi vida sería así, libre, sin límites. Pasaron los años. Hacía tiempo que había dejado atrás ese capítulo de mi vida. Construí una carrera exitosa en el extranjero, hice amistades genuinas y experimenté el tipo de amor que no se vio afectado por la traición. Todo lo que una vez perdí, lo recuperé y aún más. En cuanto a Ryan y Lily, su destino se desarrolló tal como lo habían sembrado. Ryan nunca se recuperó del todo del escándalo. Su otrora impecable reputación como profesor joven y talentoso quedó manchada para siempre. La universidad no lo despidió, pero ya no lo admiraban. Los estudiantes lo evitaban, sus colegas lo trataban con educada indiferencia, y cada vez que se mencionaba su nombre, conllevaba un dejo de burla. Nadie quería estar asociado con un hombre que ni siquiera podía resolver su propia vida personal. Finalmente, dejó la universidad, con la esperanza de comenzar de nuevo en otro lugar, pero donde quiera que fuera, la sombra de su pasado lo seguía. Sin su prestigio académico, sin su imagen cuidadosamente cuidada, era solo un hombre común y corriente. En cuanto a Lily, su caída fue aún más rápida. Después de que Ryan cortara lazos con ella, no tuvo más remedio que volver con el hombre que una vez despreció, su marido abusivo. Pero esta vez, no tenía a Ryan a quien recurrir, nadie que desempeñara el papel de su salvador. Sus manipulaciones pasadas la habían distanciado de todos, y cuando buscó ayuda, solo recibió fría indiferencia. Ya nadie creía en su inocencia. Incluso su hijo,
Leo, se distanció con los años al darse cuenta de que su madre no era quien él creía. Las lágrimas de su madre eran solo otra herramienta de engaño. Vivió el resto de su vida atrapada en un ciclo de arrepentimiento, prisionera de su propia creación. La justicia poética de todo esto, ni Ryan ni Lily terminaron juntos al final. Los dos, que una vez intentaron orquestar mi caída, se quedaron con nada más que las ruinas de sus propias decisiones. ¿Y yo? Prosperé porque me había elegido a mí misma.